que es abogada y activista, trabaja en el Centro de Estudios Regionales de Tarija, en el CERDET, e integra la red de violencias contra las mujeres. Así que, bueno, bienvenida Mariel, ¿cómo estás? Por otro lado, va a estar con nosotras Liz Sandra Ramírez, educadora del Pueblo Com de Paraguay. También, ¿cómo estás, Liz? Por ahí estabas. Ahí está. Guadalupe Huerta, licenciada en Trabajo Social y doctoranda en Estudios Sociales Agrarios en la Universidad Nacional de Córdoba y becaria doctoral de CONICET. Hola, Guada. Y Primitiva Martínez, que ahí veo que se sumó, que es directora del Centro de Desarrollo Integral de la Mujer en Yacuiba. Así que bueno, con ustedes cuatro la idea es poder plantear un diálogo sobre todo, o sea, que esto sea una cosa bien animada, así que las invito a que vayamos conversando. Yo voy a darles algunas preguntas disparadoras por ahí para que pensemos juntas, pero la idea es que podamos conversar como si estuviésemos compartiendo una mesa y unos mates. Bueno, en relación a este tema, algunas de las cifras que fueron surgiendo en América Latina y en Argentina en particular, que son las cifras por lo menos a las que yo he accedido, tienen que ver con el incremento de los casos de violencia. Cuando comenzó la cuarentena, cuando comenzó en realidad la ASPO, ¿no? El aislamiento social preventivo y obligatorio en nuestro país y en las regiones cercanas, ¿no? Más o menos todos los países latinoamericanos comenzamos en la misma fecha a transitar este contexto de pandemia. Y en Argentina lo que sucedió fue que durante los primeros 20 días de cuarentena fueron asesinadas 18 mujeres por femicidios, ¿sí? O sea, casi una mujer por día. Y los pedidos de auxilio también por casos de violencia aumentaron casi un 40% durante la pandemia. A muchas mujeres se nos obligó a estar con nuestros agresores compartiendo el hogar, compartiendo espacios a veces muy precarios también de vida, ¿no? Entonces tenemos que pensar también en una construcción interseccional de las mujeres, es decir, por qué realidades y por qué experiencias estamos atravesadas. Entonces a mí me gustaría que me contaran un poquito cómo ustedes viven en sus contextos, que también nos cuenten un poco en los contextos en los que están, que son muy diferentes entre sí. Entonces, ¿cómo en esos contextos ustedes están viviendo las diferentes violencias de género a partir de la pandemia? Con esto no quiero decir que comienza con la pandemia, ¿no? La problemática, por supuesto, pero sí qué realidades diferentes se atraviesan y con la pandemia y cómo esto también nos desafía a pensar nuevas maneras de intervenir, nuevas estrategias para habitar los territorios. No sé quién quiere comenzar contándonos un poquito. ¿Te parece, Mariel, que empeces vos desde la parte más legal? Claro que sí. Un abrazo a todas. Feliz de estar compartiendo en este espacio el colectivo de Mujeres del Chaco. ¿Qué realidades atravesamos en esta pandemia? En Bolivia, con la pandemia persisten los feminicidios. Aparentemente hay un incremento de los infanticidios. No tenemos claro si la violencia sexual, por ejemplo, ha aumentado con la pandemia, ha disminuido o se mantiene, porque uno de nuestros problemas es prácticamente la ausencia de datos estadísticos actualizados. Sin embargo, la percepción que tengo es que lo que más visible está en este momento
en Bolivia y además en el Chaco boliviano es la violencia sexual a las niñas. Creo que la violencia sexual a las niñas es el delito, es la violencia que está a flor de piel en estos días. En Bolivia la fórmula de protección contra el virus es la fórmula universal: quédate en casa. El problema es que esa no es la fórmula que protege a las mujeres de la violencia. Entonces, una vez más, los parámetros universales colisionan, chocan con los derechos de las mujeres. El problema es que la pandemia sanitaria se une con la violencia machista, se potencian y el resultado es mayor vulnerabilidad, mayor indefensión. Aquí quiero colocar una reflexión para todas. Hago un mea culpa porque incluso he escrito artículos en los que hablo de la pandemia sanitaria y la pandemia machista. Sin embargo, no sé si utilizamos el término correcto cuando decimos pandemia machista, porque hemos trabajado muchísimos años para sacar a la violencia del lugar biológico. Hemos luchado muchos años para hacer comprender al mundo que la violencia es una construcción de la historia, es una construcción de la cultura, de las religiones, de una manera de ver el mundo. Entonces, creo que tenemos que empezar a pensar que si hablamos de pandemia sanitaria y pandemia machista, tal vez no nos estamos haciendo un favor, ¿no? Tal vez estamos dando un paso atrás, nosotras mismas que hemos trabajado tanto para hacer una comprensión adecuada de lo que es la violencia machista. Entonces, me gustaría que este punto lo revisemos y le demos vueltas, porque no deberían ser equiparables. Tienen bases distintas. El otro punto es que también tenemos que reflexionar sobre, siempre frente a la situación de violencia de las mujeres, y en un webinario de mujeres del Chaco americano, ¿qué significa quédate en casa? Para la chaqueña que vive en una ciudad y para la chaqueña que vive en una comunidad campesina o en una comunidad guaraní o en una comunidad com. Quédate en casa es más o menos una noción burguesa, ¿no es cierto? Es la noción de casa de la gente blanca de la ciudad. Quédate en casa en el escenario de pandemia es una cosa para una mujer y es cosa distinta para otra mujer. Sin embargo, todas las chaqueñas compartimos el problema común de que la violencia nos atraviesa, no importa la geografía en donde estemos. Entonces, hasta ahí me quedo por ahora. Sí, sí, eso es uno de los puntos para conversar. Cuando empecé a buscar información, justamente veía cómo se iba, desde el principio de la pandemia, se comenzó a hablar de esto, ¿no? De la pandemia machista, y digo, cómo ha ido también mutando, ¿no? Los análisis, las reflexiones que se han ido redactando, pensando, construyendo a partir de este nuevo tiempo, pero sí, yo coincido totalmente con vos, Mariel, de que no podemos hablar de la pandemia pandemia machista como si fuese una enfermedad, justamente, o algo a lo que con lo que no pudiéramos hacer nada, ¿no? Me gustaría conversar con Liz, si nos puede contar, porque
dentro de toda esta situación, lo que vos decís recién, cómo es la casa para cada uno, el pueblo Com ha sido uno de los pueblos más maltratados durante este tiempo, ¿no? Entonces me gustaría conversar con Liz, qué nos puede contar de lo que está sucediendo en sus territorios. Hola, buenas tardes, compañeras. Eh, Hablar de esta pandemia, como estaba diciendo ya, esto no es nuevo, la violencia de las mujeres no es nuevo, pero ahí que vino la pandemia de la de enfermedad, ¿verdad? Eh, las mujeres trabajan que el hombre. Entonces, esto ocupa bastante a las mujeres ahora porque ha aumentado muchísimo el abuso hacia las mujeres. El tema de quédate en casa, como dijo la compañera, cómo decir a una mujer que es de la ciudad, ¿verdad? Y queda en casa para las rurales, como nosotras, ¿verdad? Eh, la mujer trabaja, trabaja con de sus artesanías. De ahí que no pudimos salir más, ¿verdad? Y además de eso, ser abusada, violentada, ¿verdad? En su casa. La mujer debe trabajar, como estaba diciendo el triple. Entonces, a raíz de eso, el maltrato psicológico hacia las mujeres en estos tiempos ha aumentado bastante. Es muy preocupante para nosotros el maltrato psicológico, el abuso a las niñas, porque son niñas, y hacer todo el trabajo de la casa, porque son niñas, ¿verdad? Entonces, de eso estaba diciendo que además del maltrato psicológico, hay abusos de las niñas indígenas y matanza también. Y hasta ahora quedó impune también acá en Paraguay. Y cómo parar este tema que está surgiendo ahora si hay un maltrato ya decente, luego el triple estamos sufriendo las mujeres eh, a nivel nacional. Entonces, eso es lo que puedo decir. Perdón, ahí está. Gracias, Liz. Les voy a ir dando la palabra a cada una como para que nos vayamos presentando y ya después me gustaría que podamos intervenir o hacernos preguntas entre nosotras también. Me quedo con cosas ahí para preguntarte sobre esto. Guada, ¿nos querés contar un poco vos sobre cómo has venido reflexionando lo que está sucediendo en Córdoba? Bueno, buenas tardes. Qué gusto este conversatorio en estas condiciones de acá. Creo que la pandemia, como veníamos diciendo, como decía Pau, ha profundizado todas estas violencias propias de un sistema capitalista, colonialista y patriarcal cada bien profundo en todos los territorios, pero de manera particular, creo, especial,
las mujeres rurales, que es de donde yo puedo hoy compartirles un poco. Yo vengo trabajando con algunas organizaciones de mujeres rurales en el norte de la provincia de Córdoba, en la cual con esto de la pandemia nos hemos puesto un poco en contacto para ver y repensar también esto que venimos hablando acá de la violencia. Y como en términos de cifras, veíamos que hay 7 femicidios en Córdoba, de las cuales 3 son en el norte de la provincia de Córdoba. Con el dolor que eso significa para las organizaciones de mujeres y el cuerpo de las mujeres. Esto nos hacía repensar, cuando veíamos estas cifras, hacían repensar al respecto de unas reflexiones que hicimos el año pasado al participar de una diplomatura, una formación que se hizo en la provincia, en la ciudad de Córdoba, en la cual una formación de acompañamiento comunitario en contra de la violencia de género, y cómo las mujeres veían que el Estado y las políticas públicas, hay un montón de herramientas para paliar un poco esta situación, pero que mucho no son muy factibles de llevar a cabo en las zonas rurales. Entonces, ahí veían como, y sumado a esto que decía María Paz, de la falta de estadística y datos al respecto. Entonces, bueno, empezamos a ensayar algunos acompañamientos también y a generar redes en el norte de Córdoba. Veíamos que una dificultad enorme que se presenta es el tema de la comunicación. Y qué cosa hoy cuando todo es por vía digital, virtual. Esto de que los cierres de colegios, como también, como pensar no solo en una violencia física y ese nivel de violencia, sino todas las violencias y los roles que tienen las mujeres, sobre todo, bueno, yo voy a hablo desde las mujeres rurales. Bueno, el tema de la comunidad, me fui un poco, pero lo que les quiero contar la situación. Wadi, acércate más al micrófono, por favor, para que te escuchen mejor. Ahí, mejor. Bueno, hemos estado acompañando algunas situaciones de violencia donde la comunicación, la falta de caminos, de transporte durante la pandemia, ya en la vida, no sé si llamarle normal, cotidiana, sin ese aislamiento, ya es un problema. ¿Cómo acompañas a una mujer que tal vez está conviviendo con un agresor en la cual no te podés comunicar porque no hay señal, porque no tienen la tecnología o el acceso a estas formas, y tampoco tampoco hay transporte? Suponete, en Olivares, no, les cuento un caso, en Olivares San Nicolás, que es una comunidad de 600 habitantes, a 40 kilómetros de la ciudad de Cruz del Eje, pasa un colectivo una sola vez al día a las 6 de la mañana. Después, si parece ese colectivo, no hay forma, salvo que contrates un taxi que te puede salir 400, 500 pesos. Bueno, son todas cosas a tener en cuenta que también como que aíslan a la mujer. Entonces me pareció re interesante estos conversatorios y esto del colectivo, de proponernos aisladas pero no solas, y cómo empezamos a articularnos. En eso también empezamos, bueno,
hacer redes y ver, hubo un caso de una chica que bueno, que el agresor la había trasladado a otro lado, entonces poder activar redes que hay en distintas localidades y encontrarnos y ver que alguien se pueda acercar, ha sido como, en algún punto, aquellas que se pueden comunicar, la importancia a la hora de tratar bueno, es un poquito en torno como a cierta violencia, pero más allá de eso quería que repensemos también en el tema de acceso a la salud, justamente en esta pandemia, más allá de que la verdad que es una vulneración muy, muy grande, no hay mucho acceso a la salud y ahora durante la pandemia como que se cortó. Si no es en una situación que tengas signos, las mujeres no están pudiendo acceder. Con la falta de transporte, eso también se ha profundizado un montón. Ni hablar de la salud sexual y reproductiva. Sí. Me he ido por un montón de lados, un poco desorganizada, pero creo que queda un poquito acá y después sigo retomando porque en realidad fueron ideas que me fueron ocurriendo con base a lo que estoy escuchando. Gracias, Guada. Primitiva, estás por ahí para bueno, presentarte y para que nos comentes cómo está la situación en tu territorio, las violencias que han ido viviendo. Sí, muy buenas tardes, compañeras. Van a disculpar, yo estoy muy abrigada porque aquí está haciendo un terrible frío. Y bueno, yo podría compartir lo que decía la doctora Mariel en cuanto a Bolivia y principalmente aquí en el Chaco. La verdad que se creía de que con el asunto de quedarse en casa todos, hombres, mujeres, esposos y todo, se creía de que podían más unirse la familia, estar en armonía, estar en alegría, en amor, los padres corrigiendo a sus hijos en sus tareas y todo aquello, pero la verdad que continúa la violencia y en este tiempo de pandemia, si bien los servicios públicos están atendiéndose por turnos, uno va, el otro va, y no están dando respuesta adecuada u oportuna a las mujeres que están sufriendo violencia. Entonces, tenemos llamada, nosotros también somos parte de la red contra la violencia, de lucha contra la violencia, entonces, y nos somos conocidas también como defensoras de las mujeres, de tal forma que nos llaman por teléfono, quieren que les atendamos. Yo personalmente estoy un poco restringida de salir por mi edad, tengo una enfermedad básica, como dicen, que puedo estar más expuesta a la infección, entonces no puedo salir mucho, pero estamos haciendo lo que podemos por teléfono. Por teléfono, tenemos también grupos de WhatsApp que estamos compartiendo, estamos animando a que ellas también hagan vigilancia en sus barrios, en su entorno, para ver si algo está pasando, ¿no? Pero ha habido denuncias de maltrato infantil también, y así estamos atendiendo a nivel de la red también, están llamando, hay compañeras que están también haciendo así exposiciones por Facebook y también por WhatsApp. Así estamos más o menos dando respuesta, pero como les digo, la debilidad en los servicios públicos se mantiene, la debilidad, ¿no? Que no atienden bien, y eso es preocupante para nosotros, porque como decía, nosotros pensábamos que tal vez como no se tiene que tomar bebidas ni nada, entonces iba a parar la violencia por lo menos, pero algunas familias no han dejado de tomar, de hacer sus fiestas. El alcoholismo es uno de los principales motivos también para la violencia, entonces continúa.
continúa. Y también podemos decir que algunas mujeres también, la verdad que como que provocan, como que buscan las agresiones y son como masoquistas. Entonces, ellas también, ayer recibí una solicitud de ayuda, orientación para un hombre que está muy afectado por las agresiones de su esposa, que por los hijos y todo, no siempre son físicas, pero el hecho de que se separen, de que la mujer no les deja ver a los niños, que no le da oportunidad para que se acerque a su casa, entonces el hombre se ve también impotente, no sabe qué va a hacer, no hay justicia, todos están haciendo turnos en el sector público, no están atendiendo normalmente, así es que se ve afectado, ¿no? Ese tipo de cosas están pasando y los feminicidios que se han incrementado también pues en este tiempo de pandemia en los diferentes lugares del país, se han dado como 20, me parece que son los feminicidios que se han dado. Entonces, eso es preocupante, nos desafía a seguir trabajando. Eso sería por ahora. Bien, bueno, ahora ya que estamos todas como presentadas y nos han visto, podemos empezar como a dialogar, así que quien quiera intervenir, vamos haciendo de esto una charla, una conversación efectivamente. Me quedo con algunas cosas que venimos pensando y bueno, algo que a mí me viene como haciendo ruido desde el principio de esta situación, y es que pareciera, ¿no?, que la problemática de la violencia nunca es una urgencia, ¿no? Como que todas las otras problemáticas que van sucediendo son urgentes a resolver, se puede paralizar hasta el sistema económico incluso, pero lo que sucede con la vida de las mujeres sigue siendo como un tema menor y que muchas veces termina esperándose que nosotras mismas resolvamos estos problemas, ¿no? O sea, los grupos de mujeres, las redes de acompañamiento de mujeres, las acompañantes territoriales, ¿no? Como que terminamos depositando socialmente, ¿no?, la solución a estas cuestiones en otras mujeres, que tampoco tenemos incidencia completamente política o gubernamental, sino que vamos acompañando como podemos, ¿no?, desde una llamada, desde hacer un vínculo con otra compañera, o desde abrir nuestra casa, o desde acompañar a un centro de atención, depende de donde estemos también, porque la realidad es esa, que en las ciudades grandes tenemos más recursos, y digo más, pero también pensando que hay lugares donde no existen ni siquiera los recursos, ¿no? O sea, acá en ciudades grandes por ahí hay recursos, en otros lugares no, debería de decirlo así, pero pienso que termina siendo entre nosotras las que tenemos que resolver las cuestiones de violencia. Sí, Mariel. Sí, Paola, retomando lo que acababas de decir, y también retomando a lo que decía Lisandra. Lisandra hablaba de la sobrecarga de trabajo sobre las niñas. Esta pandemia sanitaria está dejando huellas y mensajes que a futuro inmediato, cuando pase la pandemia sanitaria, tendremos que decodificar. Yo insisto en la situación de las niñas. Somos las mamás las que estamos haciéndonos cargo del trabajo de cuidado dentro de las casas, bueno, como siempre. Pero como las niñas no están yendo a la escuela, muchas mamás vamos a compartir esa carga con nuestras niñas. En las áreas rurales, las niñas son quienes asumen mucha carga de trabajo de maternar.
Las niñas prácticamente en muchos lugares crían a sus hermanos menores. En esta circunstancia, creo que esa es una situación que vulnerabiliza más a las niñas mujeres, principalmente en las áreas rurales. Y creo que es un tema que deberíamos mirar, porque estamos profundizando el mensaje patriarcal. El otro punto es que, como decían, los servicios públicos no dan, como siempre, la respuesta que se necesita. Con mayor razón en el Chaco. Una cosa son los servicios públicos, atención a víctimas de violencia en las áreas urbanas, y otra cosa es en las áreas rurales y alejadas. No todos los gobiernos locales tienen la misma capacidad de respuesta frente a la violencia. Otra vez, las mujeres de las geografías más alejadas son las más perjudicadas, las más afectadas. Guada decía, ¿cómo hacemos para acompañar de lejos a una mujer que está sufriendo violencia, con la que tenemos mucha dificultad de comunicarnos y a quien no podemos llegar porque físicamente no podemos transportarnos en estas circunstancias? Yo creo que la pandemia, esta cuarentena, esta situación, es un espejo en el que deberían mirarse los gobiernos y se miren al espejo frente a su debilidad histórica y a su histórica indolencia de responder a la necesidad de protección de las mujeres, pero principalmente a las mujeres de las fronteras, del campo, de la comunidad rural, y no solo de la comunidad rural o indígena, sino a las mujeres de los barrios más alejados de las urbes. También la pandemia debería ser un espejo para las organizaciones sociales. Nunca me acuerdo que para una organización campesina o para una organización indígena o para una federación de organizaciones vecinales, el tema de la violencia contra las mujeres y las niñas haya sido un tema de agenda. No vamos a decir de primer orden. Entonces, esta es la hora en la que hay que fortalecer los lazos comunitarios. Reivindico el eslogan del colectivo de mujeres del Chaco, aisladas pero no solas. Este eslogan cobra una importancia vital en este preciso momento, porque son los lazos comunitarios los que nos van a salvar y proteger de la violencia. Nos acompañamos entre nosotras, dentro de la comunidad. Y tendremos las mujeres en el lugar donde estemos, sea la junta escolar, la junta vecinal, la asamblea del pueblo guaraní, la federación de campesinos, no sé, tendremos que interpelar a nuestra organización matriz y decirle, oigan compañeros, este es un tema de primer orden. Y así como el territorio, la producción, la infraestructura, son temas de primer orden en la agenda sindical, en la agenda indígena y campesina. Este tema de la vida de las niñas y las mujeres es tan importante como esos, y es obligación de toda la organización acuerparnos. Creo que eso es un reto fundamental que tenemos ahora, fortalecer el lazo comunitario y agendar como tema de primer orden el tema de la protección a las mujeres y las niñas contra la violencia. El otro tema, los gobernantes de los diferentes niveles, del gobierno nacional, del gobierno regional, del gobierno provincial, del gobierno departamental, del gobierno local, nos hablan como a soldados en la guerra. Estamos librando la batalla, estamos luchando en una guerra. Es hora de que hablen del respeto en la casa. Es bueno que un alcalde, que un intendente, que un gobernador, que una presidenta y un presidente digan, tiene que haber respeto en la casa.
No se toca a una mujer y a una niña en la casa. Las mujeres en las casas y las niñas estamos maternando. Nuestro discurso no es el de la guerra. Nuestro discurso es el discurso del cuidado, de la protección, el discurso de la limpieza, el discurso de la medicina natural, el discurso del aseo, el discurso de la alimentación, el discurso del barrer, del proteger. Ese es nuestro afán. No estamos nosotras en guerra. Estamos en la tarea de cuidar la vida, que lo entiendan los políticos, los gobernantes de todos los niveles, que se pongan en sintonía, que se pongan en los zapatos de las mujeres y las niñas, que hablen del respeto, que hablen de la no violencia, que les hablen a los violentos, que hablen de los derechos de las mujeres, que no solo hablen de la guerra. Entonces creo que esos son desafíos que tenemos en todos los órdenes, dentro de la casa, dentro de la organización, en el Estado, en el gobierno, etc. Hasta ahí me quedo. Sí, re interesante esto que decías, Mariel. Alguien quería hablar, Juan, ¿no? Sí, yo quería sumar a toda esta reflexión de Mariel, que me parece totalmente adecuada, el tema de que pienso que pareciera que... Ahora acércate más al micrófono. Ahí, mejor. Sí. Bueno, pareciera que este problema de la violencia todavía sería algo del ámbito totalmente privado, me da la sensación. Como ante una situación de violencia, muchos funcionarios que no del ámbito de la violencia, es como, no, ahí no te metas. Todavía, esto, ¿para qué traernos un problema? Como la familia todavía es la responsable de resolver con problemas familiares. Que en la familia lo resuelvan, y si no lo pueden resolver en la familia, que vayan a la secretaría de niñez, al polo de la mujer, y que vean con la justicia cómo lo resuelven. Pero como esto de cómo, si no son las organizaciones de mujeres, cómo lo trabajamos en la comunidad. También es algo súper sensible, porque, no sé, desde las comunidades rurales son comunidades pequeñas, donde se ponen en juego una complejidad, un montón de lazos y una complejidad tan grande que siento que es súper delicada y que merece justamente un análisis y no sé, atacar esta problemática en distintos lugares. Creo que en Córdoba tenemos una herramienta desde el año pasado, que es la ley Micaela, donde Argentina que obliga a todos los funcionarios a tener formación en género. Esto en el interior es muy difícil y las formaciones que se dan son el pueblo de la mujer tiene estas cosas y que pueden acceder a esto, que tampoco es tan así en la práctica. Y como ya veíamos y como las mujeres rurales vieron, en las zonas rurales esas estrategias tal vez les falta una vuelta de rosca. Entonces, me parece que también otra de las cosas es la importancia de empezar a articular dentro de las políticas públicas lo local, de los que venimos trabajando en los territorios. Poder ahí generar un diálogo más fluido. Justamente ahora hace muy poquito el gobierno nacional lanzó un plan de acción en contra de la violencia de género, hace muy poquitos días, no me acuerdo ni cómo se llama. Y desde las organizaciones de mujeres de la red del noroeste de Córdoba, como apenas se lanzó, dijimos, bueno, pero ¿cómo armaron este plan? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos las mujeres acá en el norte?
Primero porque no hay mucha información y después porque las organizaciones que estamos trabajando en el territorio no, no hemos participado en esto. Entonces, algo que me parece que, no sé, me comento nomás, pero que ahí está nuestro poder de ir, y las mujeres de la red del noroeste de Córdoba están armando una carta para mandar y ver cómo se van a implementar estas políticas y de qué forma podemos articularnos, entretejernos y ver que no es una cosa de lo resuelven las mujeres o el Estado por acá, sino que es una problemática que desde la comunidad tenemos que empezar a todos y todas a trabajar. ¿En qué va a comportar? Sí, sí, es un tema Yo quería darle una pregunta a Lisandra, porque ella cuando comenzó a hablar dijo algo que me parece que tenemos que tener en cuenta y que es sumamente interesante, y habló del maltrato psicológico a las compañeras. Muchas veces cuando estamos pensando en violencia, pensamos en violencias físicas o estamos pensando en femicidios, pero el hecho de permanecer también con nuestros agresores lleva a que el maltrato psicológico sea todo el tiempo, ¿no? Si estamos más expuestas. ¿Nos podés contar un poquito, Lisandra, sobre esta situación, cómo la ves en tu comunidad, si están generando alguna estrategia entre los grupos de mujeres para acompañar esto y para concientizar también, porque el maltrato psicológico a veces es tan sutil que ni siquiera lo detectamos como a simple vista? Bueno, entonces, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Eh, bueno, está diciendo que el maltrato dentro de las comunidades indígenas es a raíz va el tiempo a maltrato, ya sea psicológico, que es mucho más fuerte porque tiene también sus consecuencias, ¿verdad? Entonces, violencia de género, en cualquier acto de violencia, que es la desigualdad y además está en que el hombre domina a las mujeres, entonces ahí ya privatiza su libertad a la mujer de expresarse, de hacer lo que quiere, de sentir libre, ¿verdad? Entonces también el maltrato también de físico hacia las mujeres. Entonces, cuando una mujer indígena va para denunciar al hombre que es maltratador, ¿verdad? Entonces, eh, ya sea los jueces, ¿verdad? O dicen que eso, que resuelvan ustedes en su comunidad, y la mayoría de los líderes son hombres también. Entonces, al no hacer nada, al estar impune, ¿verdad? Eh, Normaliza la situación de la violencia, ayuda a que las mujeres vean como es una cosa normal, ¿verdad? Porque no queda impune. Entonces queda dentro otra de la comunidad, ya sea la violencia, ¿verdad? Entonces también el tema del embarazo precoz, que bastante ahora en las comunidades indígenas, y se escribió como una cosa normal en que debería estar luego, ¿verdad? Que la mujer para tener hijos, que para lavar ropa, hacer la casa, ¿verdad? Entonces, a las autoridades a no hacer nada, a dejar impune al agresor, ¿verdad? En eh, que es el hombre, ¿verdad? Entonces, ayuda a que esto, las mujeres y
más el agresor que lo vea como una acción normal, ¿verdad? Entonces, es sumamente preocupante la situación de, ya sea de las niñas que se convierten en madres a los 12, 13 años. Entonces, nadie hace nada, el Estado no hace nada. Entonces, eh, los hombres y las mujeres lo ven como es cosa normal, ¿verdad? Y eso es lo que uno se preocupa, ¿verdad? Yo como mamá bien me preocupo porque tengo hija también y mis hijos. Y también en la situación de la casa, ¿verdad? Porque el hijo varón no tiene que hacer nada ahora que no pueden ir a la escuela, ¿verdad? Entonces queda encargada la nena, porque es nena, ella tiene que lavar, tiene que planchar, todas esas cosas. Entonces, de ahí de la familia luego nace el maltrato, ¿verdad? El maltrato, entonces nadie hace nada. Algunas veces las familias ayudan otra vez sin querer, ¿verdad? Porque muchas mujeres también no saben que eso no debe ser así. Y además, con la impunidad se queda no se le castiga al agresor, al violentar, al embarazar a las nenas, ¿verdad? Que eso es sumamente grave que un hombre de mayor de edad embarace a la nena, ¿verdad? Entonces, se le debe castigar, ¿verdad? Entonces, como las autoridades, en este caso, que son algunas veces nuestros líderes, no hacen nada, entonces la gente ve como que es normal, ¿verdad? Entonces, falta una organización dentro de las comunidades indígenas, como el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, porque dentro de las comunidades están organizadas. Está presidente de la juventud, de los artesanos, de todo un poco, pero no existe una organización que esté acompañando a las mujeres dentro de las comunidades. Entonces, eso es una preocupación muy grande que está avanzando. Entonces, eso es lo que puedo decir. Y una cosa más, Lisandra, ¿vos ves que con la pandemia esto se hizo más grande o que está más o menos como siempre esta situación? ¿Cómo ves? Eh, Como estaba diciendo primeramente, eso fue ya muy antes, ¿no? ¿Verdad? Pero a raíz de la pandemia ha aumentado mucho el embarazo precoz, que es lo más preocupante, que una niña no está preparada así físicamente, psicológicamente para tener un hijo y nadie dice nada, ¿verdad? Como normaliza. Entonces ahora es mucho más una carga para la mujer, porque la mujer cuando está en casa se preocupa por sus hijos, hace los quehaceres de la casa, trabaja, pero sin embargo el hombre se va al campo, trabaja, entonces él se concentra nada más en su trabajo, no que ya está mi esposa, ella sabe, yo no sé, yo estoy trabajando, entonces eso eh, es una violencia también y cosa que se está normalizando. ¿Por qué? Porque las autoridades tampoco no están actuando y la desigualdad de la desigualdad entre los pueblos indígenas también, porque mucha no recibimos asistencia del Estado tampoco en esta pandemia. Eh, ya van 4 meses por ahí que estamos con esta pandemia y una vez
Una vez nomás el Estado nos asistió con víveres y eso nada más. Estamos eh, sumamente también preocupados a la vez por esta situación. Uf, qué tremendo, me quedo así como sin palabras. Primi, me imagino que en Yacuiba sucede algo similar. ¿Nos podés comentar un poco cuáles son las denuncias? Vos nos decías que dentro del CEDIM las están convocando a las mujeres para denunciar o para contar los hechos de violencia. ¿Cuáles son las violencias como más frecuentes que vienen denunciando, que te parece que han crecido durante la pandemia o no? O quizás te parece que no han crecido. Si nos podés contar un poquito de eso. Bueno, compañeras, ¿me están escuchando? Sí, te escuchamos. Hola, ¿me Sí, sí, escucha? te escuchamos bárbaro. Ya, gracias. Bueno, en CEDIM en realidad también estamos un poco restringidas porque las compañeras igual, como no se pueden movilizar mucho, entonces no estamos atendiendo prácticamente la oficina, pero sí estamos teniendo contacto con la FELCB y también el Servicio Legal Integral, cada uno con sus propias debilidades, como decía anteriormente. Entonces, hay necesidad de normalizar, pero aunque se normalice, siempre han habido dificultades en estos servicios. Y nosotros también tenemos nuestras propias limitaciones por cuestión de presupuesto, por cuestión de que somos pocas personas comprometidas, que trabajamos en ese tema, pero estamos ahí firmes, presentes para seguir luchando contra este flagelo social que afecta tanto a las mujeres, ¿no? En su integridad, en su libertad, en su dignidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la violencia psicológica, lo que decía la compañera, otras veces pasa desapercibido y pues es muy sutil, otras veces como que no se da importancia. Entonces, por ejemplo, aquí se da otro problema de que en tema de salud, que también lo mismo, hay solamente turnos y los de turno solamente dicen que si le duele la cabeza, si le duele la garganta, si tiene fiebre, eso es lo primero que pregunta. Entonces uno va con otro tipo de enfermedad y como que no le dan importancia. Entonces solo eso estamos atendiendo y no les atiende. Hay gente que viene, hay mamás que vienen del campo, hay mamás que vienen de los barrios, pero no les atienden debidamente. Entonces eso también provoca un sufrimiento, una preocupación, una tensión emocional y también es una forma de violencia psicológica. Entonces, por eso decía yo de que, no sé, como la doctora decía, hemos trabajado mucho tiempo en la prevención de la violencia, en la atención, en la lucha contra la violencia, pero como que no disminuye. No disminuye, siguen presentándose, siguen habiendo parejas, personas que agreden, que hacen sufrir a los niños, porque también cuando hay violencia de pareja, están viendo, están testigos los niños y están sufriendo junto con la madre, ¿no? Entonces, eso también es otra preocupación. Entonces, algo tenemos que hacer, si bien organizarnos, pero también están las organizaciones. Creo que tiene que haber un cambio global, general, de ver en realidad las relaciones entre hombres y mujeres y que las propias mujeres también tomen conciencia de su identidad, de sus derechos, de sus intereses, de sus perspectivas y no toleren pues la violencia.
no acepten lo que no es de su interés, de su sentimiento, de su necesidad. Entonces, aquí, como les decía, bueno, se están dando, pero nuestras limitaciones de todo nivel es cierto también, ahora en esta pandemia, porque con lo que no podemos salir, estamos en cuarentena y las autoridades dicen ya a la gente que se cuide como puede, finalmente, si no obedecen de que no salgan de su casa y salen, entonces ellos ya verán cómo se cuida. Entonces, están habiendo los contagios. Entonces, como que hay temor o miedo, no hasta miedo de salir y de hacer algo en la calle. Y solo nos toca ver por los teléfonos, por los grupos de WhatsApp, por el teléfono, preguntar cómo está. Esas son nuestras limitaciones prácticamente. Eso podría decir por ahora. Sí, me quedo ahí pensando, una es esa, una es el miedo a salir, que también pasa, pero también la falta de lugar para denunciar, por ejemplo. Hace poco a mí en el espacio en el que estoy yo, nos tocó recibir una denuncia de violencia de una chica encerrada en el baño hablando, porque claro, también me pasa que tengo que convivir con el agresor y si tengo que pedir ayuda, tengo que pedir con el agresor al lado. Acá hay dos preguntas que están pasando, una es para Lisandra y la otra es para Primi. Como venías hablando vos, Primi, te pregunto primero esta y después volvemos a Lisandra. Te Bueno. preguntan si hay redes con otras cooperativas, con grupos campesinos organizados para que las propias mujeres se organicen y se apoyen. La verdad que no hemos podido avanzar con esas organizaciones mixtas de varones, solamente hemos hecho el trabajo entre mujeres. Hay organizaciones de mujeres, unas 4 más o menos, que son las más representativas, y la red que está también con sus propias deficiencias, porque también hay poca gente que se compromete. Entonces, hemos trabajado a nivel de mujeres. Ahora sí tenemos mucha demanda de que estos temas deberían hablarse entre ambos, entre hombres y mujeres, que vayamos a las comunidades y que les hablemos en asambleas comunitarias o en los barrios, también las OTBs, pero que escuchen también los hombres las consecuencias no fatales que hay tener la violencia en la casa. Entonces, creo que recién íbamos a entrar este año a ese proceso. En el mes de marzo estábamos alistándonos para empezar con nuestros talleres mixtos, pero ahí vino la pandemia y bueno, pues estamos limitados por causa de eso, ya son como 5 meses que estamos así, ¿no es cierto? Entonces, ese es el desafío. No hemos avanzado en eso, con trabajar con los varones. Pero sí hay otras cooperativas de mujeres, o sea, sí, o organizaciones de mujeres, Sí, eso sí. hay cuatro organizaciones, pero que también hacen vigilancia. Sí, hay algunas líderes que hacen vigilancia en sus comunidades y reportan cuando hay algunos casos. Y también hemos capacitado promotoras comunitarias que en función de la ley 348 se ha dicho que se capaciten para que sean vigilantes en los barrios, en las comunidades, pero no hemos avanzado también hacia la comunidad. Sin embargo, algunas líderes sí están ya conscientes de que deben reportar, deben denunciar, deben acompañar a las víctimas. Eso hacen cuando se presenta, pero no en todos los casos. Perfecto, gracias. Y Lisandra, te preguntan, ¿cómo reaccionan las organizaciones de las propias comunidades indígenas frente a estos embarazos de las niñas? Porque dicen, los hombres violan a esas niñas, ¿esto es así o está normalizado o llama la atención? ¿Hay un castigo a estos varones? ¿Cómo lo viven y lo piensan las familias, la comunidad, los dirigentes? ¿Es un tema que se debata desde las dirigencias?
Justamente eso lo que estaba diciendo. Existió normaliza que en los hospitales, por ejemplo, si va la nena para dar a luz, ¿verdad? Y los médicos hacen una denuncia por escrito a la fiscalía, entonces la fiscalía recibe el escrito del médico, entonces no, ella es indígena. Bueno, es su cultura, es la culpa de ellos que eh, la nena tiene que, a esa edad, ellos suelen tener a los bebés. Entonces, se da el caso eh, sin, sin castigar, sin nada, ¿verdad? Entonces, pero las personas dicen, Dios mío, ¿verdad? Es una nena, ¿verdad? Que 13 años, 12 años tuvo a su bebé, pero eh, ahí nadie hace nada, ¿verdad? Entonces, justo estaba yo diciendo que faltaría una organización así fuerte y preparada para estos casos, pero que tienen que ser las mujeres dentro de las comunidades, porque hasta ahora no hay mujeres que hay organizaciones de mujeres, pero trabajan por la artesanía, pero sí es necesario que trabajemos todas juntas por este tema. Nada. Sí, bueno, otra preguntita que aparece acá. Quisiera saber si en Yacuiba, además de la pandemia, que está el golpe de Estado, si está el Estado tomando alguna responsabilidad. Bueno, creo que esto es para Primi, creo que Mariel también lo puede responder si quiere, cuál es el rol del Estado en Bolivia. No sé cómo va la consulta, es la situación en Yacuiba, tal vez doña Primi la dice sobre Yacuiba y después puedo complementar, no sé. Primi, ¿estás ahí? Primi, Está silenciado el micrófono, capaz que estás hablando, pero está en silencio. aprieta el micrófono. No la camarita, el micrófono, que lo tenés. Hola, Ahí está, hola, ahí te escuchamos. ya. Lo que preguntaba, en realidad el Estado como tal, el Estado central, nada pues está haciendo por el Chaco, ¿no es cierto? Lo que sí, también el gobierno regional ha paralizado toda actividad en su unidad de género, no está haciendo nada absolutamente, solo el gobierno municipal, que con esos turnos que hace en el Servicio Legal Integral, que es la única instancia de atención de víctimas de violencia y de derechos de las mujeres, con muchas falencias, con muchas limitaciones, está atendiendo algunas horas y algunos días. De tal forma que hay varias señoras, por ejemplo, que me llamaron y me dijeron que fueron al SLIM y está cerrado, está cerrado. Entonces no encuentran la respuesta. Pero el gobierno central nada, absolutamente no llega con ninguna atención, ni programa, ni mucho menos al Chaco. Eso sería más o menos la información. Mariel, ¿querés agregar algo al respecto?
Sí, el gobierno a nivel nacional no ha implementado medidas especiales para proteger a las mujeres y a las niñas de la violencia en el contexto de pandemia. En enero de este año, la presidenta dijo que el 2020 es el año contra el feminicidio y contra el infanticidio, pero esto ha sido una declaración sin medidas concretas que la materialicen. Entonces, desde el nivel nacional no se han desarrollado medidas especiales en este contexto de pandemia. Los gobiernos locales están respondiendo de maneras diferentes, como decía hace un rato, no todos tienen la misma capacidad de respuesta y entiendo que en algunos gobiernos municipales se ha priorizado que el personal de los SLIMs, los servicios legales integrales, se dediquen a tareas logísticas como por ejemplo la distribución de las canastas alimentarias, etcétera, y en realidad se ha relegado a segundo plano, o se ha relegado a nada, digamos, la priorización de la atención de la violencia. Se han habilitado líneas de WhatsApp de atención. Es claro que esto no es suficiente, no es efectivo, y es absolutamente débil. En realidad, lo que deberían hacer los servicios legales municipales, reforzados por los gobiernos departamentales y por el gobierno nacional, es una estrategia especial para la prevención y la protección en el contexto de la pandemia, lo que significa que el Estado llegue al barrio, a la comunidad, al lugar más alejado. Es decir, no podemos conformarnos con que se habilitan líneas de llamada cuando sabemos que hay muchas mujeres que no tienen celular, que no tienen WhatsApp, o que si lo tuvieran simplemente no tienen la posibilidad de comunicarse porque están con los agresores muy cerca. Entonces la estrategia debería ser exactamente al revés. O sea, no pretender tender canales de comunicación a distancia, sino más bien crear oficinas móviles, ¿no es cierto? Debería convertirse, el SLIM debería convertirse en un SLIM móvil. La Defensoría de la Niñez, la Fiscalía, la Policía deberían convertirse en unidades móviles. Todo el tiempo estén acercándose a las comunidades, acercar físicamente la institucionalidad estatal a la comunidad. Esa debería ser la estrategia, pero no está ocurriendo eso. Si puedo, Paola, me gustaría retomar un poco lo que decía Lisandra. Ella tocaba el tema de la justicia indígena. Yo coincido con Lisandra desde la parte que conozco, que es el Chaco tarijeño. La justicia indígena es tan ineficaz como la justicia ordinaria o la justicia estatal para proteger a las mujeres y las niñas. En realidad, ninguna de las dos justicias, ni la justicia indígena, ni la justicia del Estado, han dado las respuestas de protección a las mujeres y las niñas. Ambas son muy patriarcales. El otro punto es que a Lisandra le preguntaban si esto del embarazo precoz y de que las niñas sean embarazadas se ve como natural o normal en las comunidades. Otra vez, en la parte que yo conozco, que es el Chaco guaraní tarijeño, esto no es normal para las comunidades. En las comunidades no se ve como algo normal que una niña sea violada y embarazada. Una cosa es que sea muy frecuente, otra cosa es que la comunidad lo vea como algo normal. No, en la comunidad lo que hace visible la violencia sexual a las niñas evidentemente es el embarazo. Y la comunidad activa mecanismos para proteger a las niñas. A veces activa mecanismos muy eficientes y tenemos experiencias y testimonios
de capitanes, capitanas que han encabezado, han liderizado y se han hecho cargo de convocar a la justicia ordinaria y acudir a la justicia ordinaria para que se dé sanción al agresor. Hay otros casos en los que no se ha hecho mucho. El tema es que en una comunidad la agresión sexual y el embarazo es algo muy visible. Entonces, no es difícil identificar al agresor, pero también la violencia sexual en la comunidad pone en juego los poderes, los micropoderes que hay dentro de la comunidad. Si el agresor es una persona que tiene mucho poder, mucho prestigio dentro de la comunidad, va a ser mucho más difícil reivindicar y proteger el derecho de esa niña. Porque hay personas en la comunidad que no están dispuestas a enfrentarse a ese agresor y luego sufrir las consecuencias de esa acción. Sin embargo, también hay casos de principalmente mujeres y algunos dirigentes varones muy valientes que se la han jugado todo para proteger a una niña, para denunciar a un agresor. Y diría yo que el embarazo en niñas es siempre algo que sacude las fibras más íntimas en las comunidades. No es algo normal. Gracias. Bueno, estamos re sobre la hora. Caro Rearte había pedido la palabra, te la damos, si puede ser breve, sí te voy a pedir porque tenemos que ir cerrando. Dale, la saludo desde Colonia Pampanapenay, Chaco, Argentina. Aquí tuvimos un caso de violencia racista y de violencia machista también por parte de los policías, de las fuerzas policiales, y eso desencadenó que vayan presos y que la jefatura de la policía del Chaco renuncie por querer sostener esos policías que salieron de la cárcel, y el jefe de la policía quería que vuelvan a la fuerza, puso su renuncia atada a esto, y como le dijeron que no, renunció toda la cúpula policial del Chaco. Lo cuento muy sintéticamente. La policía, además de entrar a supuestamente detener a 3 jóvenes, también había estado denunciada por abuso sexual de 2 mujeres de esa familia, y por eso fueron detenidos. Ya están libres. La comunidad salió a defender a los policías, una parte de la comunidad de Vilelas, pero hubo una gran movida nacional en las organizaciones, sobre todo en los medios de comunicación, y creo que eso fue lo que hizo más presión sobre el gobierno del Chaco para que se le acepte la renuncia al jefe de la policía. Me parece un caso emblemático por varias cuestiones. Primero, por el machismo imperante y el colonialismo y el racismo imperante, no solo en las organizaciones del Estado, sino en la población en general. Me parece que es algo de lo que tenemos que hablar, de lo que tenemos que discutir, para ver realmente qué del Estado es nuestro, es de la población. Y por otro lado, porque como dice la teórica que seguimos tanto, Rita Segato, se está conformando la corporación judicial en uno de los enemigos de los feminismos. ¿Por qué? Porque hay un verdadero espíritu corporativo en contra de todo lo que las mujeres necesitamos denunciar, porque necesitamos que esa construcción social que debe hacer la justicia de lo que está bien y lo que está mal, supuestamente para un Estado, tenga una mirada de género, tenga una mirada donde las mujeres dejemos de ser un objeto más de la dueñitud de los varones. Las mujeres no somos un objeto, no somos un bien que los varones puedan ser dueños, de los que puedan ser dueños. ¿Qué pasa? Cuando se sienten no dueños de esas mujeres, aparece la violencia. Porque si no, casi el 70% de los femicidios son en manos de los esposos o exesposos, novios, exnovios, parejas, exparejas. Pues eso, la dueñitud que hace que piensen que somos
parte de sus bienes, de sus propiedades privadas. Entonces, hay un fuerte reclamo que la población puede hacer, que las organizaciones de mujeres podemos hacer, y es un cambio estructural en el sentido corporativo de la justicia machista. Nos estamos filtrando en el Estado, nos estamos filtrando, pero en la justicia tenemos realmente un choque muy fuerte. Yo recuerdo solamente que este año, al principio de la pandemia, un fiscal aquí en la Argentina, ante una violación, dijo que fue un desahogo sexual. Si eso no pinta el espíritu machista corporativo del sistema judicial, no sé qué lo puede pintar. Eso, por un lado, me parece que es algo en lo que podemos trabajar aún desde la virtualidad, a las que estamos confinadas las organizaciones que luchamos contra la violencia hacia las mujeres, es algo que podemos reclamar aún desde la soledad de nuestro celular y que tenemos en la mano esa herramienta. Les agradezco mucho el espacio, de lo que decía la doctora de que no estamos en guerra, de que somos mujeres de cuidado, mujeres de limpieza. A mí no me gusta limpiar y hay un montón de mujeres a las que no les gusta cuidar ni tener hijos, así que quería plantear también respetuosa y amorosamente, por supuesto, mi disidencia en este punto. Las abrazo, compañeras, y que tengan un hermoso día. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos requete en tiempo, así que la idea es que vayamos cerrando. Preguntarle si alguna quiere aportar algo más, la verdad que está súper interesante y nos quedamos con varias cosas Hola. pensando. Sí. Hola, hola. ¿Sí? ¿Primi, hablaste? ¿Eras vos? Bueno. Si alguna quiere decir algo, reflexionar, me había quedado pensando, o sea, la pregunta con la que quería cerrar, que un poco Mariel lo estuvo diciendo también, cuál es el rol posible que vemos en los estados? Hola. Sí, hola. Hola. Hola, y te escuchamos. ¿Me escucha? Sí. ¿Me escucha? Bárbaro, te escuchamos. Bueno, yo lo que decía es que nosotras, por lo menos las que siempre estamos en la lucha, estamos convencidas de que la violencia afecta a su libertad, dignidad, seguridad, intimidad e integridad moral y físico de las mujeres, que es el resultado del sistema patriarcal, del machismo que históricamente se ha ido construyendo. Entonces, nuestro desafío es siempre trabajar en la prevención. Nosotros siempre hemos manifestado de que debe priorizarse campañas de prevención, educación a las mujeres, a los niños y a toda la comunidad. Más que todo hemos estado demandando, haciendo incidencia a las políticas públicas, pero sin mayores resultados, ¿no? Entonces, a nivel de la sociedad civil, también hemos avanzado con la red contra la violencia, otras organizaciones de mujeres. Hemos hecho inclusive una ley municipal para la lucha contra la violencia que no se cumple tampoco, ni se ha reglamentado. Entonces, nuestro compromiso pues de seguir trabajando en la prevención, buscar medidas, buscar otras estrategias también, involucrar a más mujeres y también involucrar a los varones, como decíamos que es importante que los varones participen en todo este proceso de eliminación de la violencia. ¿Me escucharon? Perfecto, perfecto. Bueno, les agradezco que hayan estado acá presentes. Guada, ¿vos querías hablar? Perdón, Yo quería decir una sola cosita. Yo quería decir una cosita, que en esto de la pandemia, algo que hemos parado en un montón de aspectos, pero algo que no ha parado y que también lleva a una violencia en los cuerpos de las mujeres, es la frontera agropecuaria con el uso enorme de agrotóxicos. Tenemos una población San Vicente, en Tras las Sierras, que
hay médicos y mujeres que hoy en día están reclamando de que en todo el año pasado no hubo ni un embarazo y un montón de casos de abortos espontáneos. Ayer mismo estuvimos con las madres de Barrio Ituzaingó, ellas reclamando ante la justicia, bueno, compañeras del colectivo, acá nuestras, que ya las conocemos perfectamente, en esta lucha histórica, de cómo atravesó los cuerpos de todas ellas. No solo esto, sino el acceso al agua, que también un montón de comunidades que tienen acceso al agua, pero en momentos en que las empresas necesitan más riego, las comunidades se quedan sin agua. Un problema que atraviesa un montón de comunidades rurales. El tema de los despojos. El año pasado estuvimos acompañando a 6 familias en la comunidad del Quilpo que estaban en riesgo de desalojo. La comunidad de los hormigueros también, en el departamento del Sur del Eje, como también repensar que hay todo un sistema productivo que violenta el cuerpo de las mujeres. Más allá de que hay un montón de violencia. Y bueno, vamos, vamos que tenemos mucho trabajo por hacer, mucha lucha, que creo que la lucha que venimos haciendo desde las distintas organizaciones, desde el colectivo de mujeres, ha sido enorme, es enorme, y bueno, esto, no estamos solas, rompamos este aislamiento y el miedo, porque creo que esto, el miedo que nos paraliza, que nos hace nos hace no actuar, y cuando encontramos a una compañera al lado, podemos salir de esa parálisis que nos genera el miedo a todas estas violencias. Entonces, como re importante esto, acuerparnos y seguirle metiendo. Bueno, muchas gracias, les agradezco que hayan participado, la verdad que no sé si estos espacios nos dejan como mucho más sensibilizadas de lo que ya veníamos, por lo menos a mí, y está buenísimo que lo podamos seguir debatiendo, pensando, reflexionando, buscando alternativas. Les dejo la invitación para los próximos webinarios. La próxima va a ser el 6 de agosto sobre salud integral, cuidados y autocuidado. El 20 de agosto va a ser otro webinar sobre trabajo y organización local. Y el 27 de agosto sobre educación. Que bueno, quienes estuvieron presentes va a ser a las 6 de la tarde hora argentina y a las 5 de la tarde hora Paraguay. Si se pueden sumar, están súper invitadas para que sigamos pensando, reflexionando y conociendo las experiencias de compañeras en distintos territorios. Mariana, no sé si querés dar un cierrecito, ¿estás por ahí? Bueno, antes, como palabra final, me gustaría de vuelta agradecerle a cada una de ustedes, a nuestras compañeras a Paola, que tan generosamente ha cedido su tiempo, su reflexión y sus palabras, sus preguntas para moderar este espacio, a nuestra querida Mariel desde Bolivia, a Guada desde Córdoba, a nuestra querida Ña Primi, que creo que hoy está de cumpleaños, así que también muchísimas felicidades. Y a nuestra compañera Lisandra, también por darse el tiempo de compartir. Y bueno, este es un espacio que va sumando gente, que va tejiendo redes, así como dice nuestro eslogan en este tiempo, aisladas pero no solas, así que estamos muy contentas de poder llegar a través de las páginas de internet y nuestras páginas de redes sociales a un montón de otras mujeres. Estuvo también muy activa la página de Facebook, así que ese conversatorio va a quedar por unos días también ahí, si quieren replicar, compartir con otras mujeres también es bienvenido. Y invitarles, bueno, a seguirnos así como estaba diciendo Pau, en nuestros próximos conversatorios, y muy agradecida sabiendo que nos toca seguir caminando, nos toca seguir amando, nos toca seguir cuidando, pero por sobre todo nos toca seguir
luchando juntas. Así que, mis queridas compañeras, muchísimas gracias por este espacio y por darse el tiempo de escucharnos entre todas. Hasta la próxima. Gracias a todas. Gracias muy a hermoso. todos. Gracias. Chao, cuídense. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Lindo.